Muy buenos días, mi nombre es Camilo Roque Pérez y hoy voy a enseñarles cómo hallar el campo eléctrico a partir del potencial. Para eso lo primero que vamos a recordar es la fórmula, esta formulita de aquí, que es la diferencia del potencial de A y B, que se puede definir como la integral desde A hasta B del campo eléctrico por el producto punto. Esta diferencia de potencial también se puede escribir como una integral, que sería entonces la integral de B hasta A del diferencial, que sería igual al momento de integrar, sería igual al potencial evaluado desde B hasta A, que sería igual a el potencial de A menos B, del potencial de B, que es lo mismo que está diciendo aquí. Entonces, como ya sabemos que esta diferencia de potencial también se puede evaluar como esta integral, en otras palabras, decir que es lo mismo, también podemos decir que la integral de B hasta A del diferencial es igual a la integral de A hasta B del campo eléctrico por el de L. Entonces, como podemos observar, esta integral es diferente a esta integral y para cambiar de integrales lo único que tenemos que hacer es multiplicar por un menos. Entonces, sería decir, menos la integral de A hasta B del diferencial es igual a la integral de A hasta B del campo eléctrico por dl. Entonces, ahora como tenemos los mismos límites de integración, se puede decir que el diferencial V equivale al producto punto entre el campo eléctrico y el de L. Quiere decir que menos dV es igual al campo eléctrico por el de L. Pero entonces, ¿quién es E? ¿Quién sería E? O sea, el campo eléctrico. Si hablamos en términos de coordenadas cartesianas, E o el campo eléctrico puede equivaler a EX en la dirección Y más EY en la dirección J más EZ en la dirección K. Por otra parte, también se puede definir a la variación en X o el diferencial de X en cuanto al dl, como el de X en la dirección de Y más de Y en la dirección de J más de Z en la dirección de K. Entonces, si el campo eléctrico y el diferencial van en una sola dirección, por ejemplo, digámoslo así, si el campo eléctrico va en X y el diferencial también va en X, se puede decir que el campo eléctrico en X siendo Y y el de L en dxy, entonces el campo eléctrico por el dl sería igual
a X de X. Si no existen otros componentes, entonces quiere decir que el diferencial del producto punto nos queda como X por dx. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico en X, el campo eléctrico en X sería igual a menos diferencial del potencial en X igual al campo eléctrico en X por el de X es igual a el campo eléctrico en X siendo igual a menos diferencial del potencial en X sobre dx. Asimismo, se podría decir para las otras componentes. Entonces, EY es igual a menos dvy sobre dy. Y EZ sería igual a menos dvz sobre dz. Entonces, se puede hacer de una manera más general el campo eléctrico si estaríamos hablando de que el campo eléctrico tuviera las tres componentes. Entonces, este campo eléctrico de manera general se puede decir como el campo eléctrico sería igual a menos la derivada parcial sobre dx. ¿Por qué hablo ahora de derivada parcial? Estoy hablando de derivada parcial porque el campo eléctrico y el potencial ahora dependen de las tres coordenadas. En la dirección y más la derivada parcial en la dirección sobre dy en la dirección j más derivada parcial sobre z en la dirección k. A esto que acabamos de hallar aquí, que es el campo eléctrico de manera general, también se le conoce como el gradiente. Entonces, para concluir, también se puede decir que al momento de hacer esto, de la derivada parcial, entonces v será una función que depende de x, y, z, o sea que v será igual a v que depende de x, y z. Entonces ahora sí, para concluir, el campo eléctrico será igual a menos el gradiente del potencial, el cual es un mismo término a este. O sea que este y este es lo mismo, ya que este es el gradiente. Entonces el campo eléctrico sería igual al gradiente del potencial. Muy bien, ahora a continuación un ejemplo.